el nombre de la corona de Castilla, tomo posesión de estas tierras y de cuanto en ellas hay. Bienvenidos a mi sección dentro del hilo rojo Ecos de la Nación. Hoy vamos a hacer un vídeo ahondando un poco más en lo que hablamos la semana pasada, pero pienso que es una obligación que tengamos todos conciencia de lo que está pasando, de lo que nos está pasando como ciudadanos y lo más importante es hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos porque si no tomamos conciencia, lo único que tenemos que hacer es zoom out y ver cuál ha sido el rumbo que se ha llevado en cierto momento y hacia dónde está virando ahora y tener conciencia de por qué está virando. Una vez que tengamos conciencia de por qué está virando, seremos capaces de tomar las decisiones, las mejores decisiones en lo que respecta a nuestros hijos. Nuestros hijos son nuestro único objetivo final en esta vida. La gente que no tenga hijos todavía, pues a lo mejor se podría aplicar eso de cuando seas padre comerás huevos y ahora mismo podrás pensar que es un refrán idiota, pero realmente cuando eres padre te das cuenta del sentido que tiene ese refrán. Yo le he llamado a esta reflexión el ciudadano vuelto a la casilla de salida. Y bueno, y vamos a comenzar. La historia del ciudadano común no es una línea recta de progreso, sino una secuencia de transformaciones en las que la forma de ser controlado, integrado, explotado por las estructuras de poder ha ido cambiando. Todo comenzó con el esclavo. El esclavo es originalmente la primera relación del ser humano con el poder. En las antiguas civilizaciones era propietario de otro. No tenía derechos, tampoco tenía autonomía. Su vida y su muerte dependían del amo. Con la caída del Imperio Romano y la llegada de la Edad Media, el esclavo fue sustituido por el siervo. Ya no era propiedad, pero tampoco era libre. Estaba atado a la tierra, obligado a servir al señor feudal, y políticamente era un súbdito. Es decir, un súbdito, alguien sin voz ante el rey o la iglesia. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Esclavo, súbdito. Esclavo, pasamos a ser súbdito. Más adelante, con el desarrollo de las ciudades, surgió una nueva figura, el artesano, el trabajador urbano, a veces incluso el pequeño comerciante. Estos hombres ya no dependían de un señor, sino de su habilidad y de su gremio. Y aquí empieza a gestarse el protoburgués. Todo comienza aquí, todo comienza en el comercio. Con la Ilustración y la Revolución Francesa aparece el ciudadano político. Por primera vez, el pueblo exige ser sujeto de derechos y no solo objeto de obediencia. Pero esta ciudadanía era bastante limitada. Libertad legal sí, pero sin derechos económicos. La industrialización, en cambio, lo cambia todo. Nace el trabajador moderno, que no es ni más ni menos que el obrero explotado en las fábricas. Largas jornadas, salarios de miseria, sin descanso, sin pensiones, sin dignidad. Este es el proletariado descrito por Marx. Una clase sin propiedad, solo con su fuerza de trabajo. Con el tiempo, las revueltas, las huelgas y las guerras de ese proletariado le hacen conquistar ciertos derechos. Jornada de 8 horas, salario mínimo, seguridad laboral, todo eso lo hace convertirse en un trabajador organizado, con sindicato, con conciencia de clase y con partido. Y esto es muy importante, la conciencia de clase. Tener conciencia de clase, saber a dónde pertenece uno y, por tanto, generar un gremio que te da la fortaleza. Yo aquí en muchos vídeos en Solo Clima he defendido las agrupaciones gremiales que a día de hoy siguen siendo fuertes, como pudiesen ser, ya hoy en día no fueron, pero como pudiesen ser en su momento los controladores aéreos o como pueden ser los estibadores. Los he defendido siempre y los defenderé siempre, porque la agrupación gremial es la primera trinchera que el poder intenta destruir para seguir avanzando. Por supuesto, la tradición familiar va ahí, ¿vale? Bien. Tras la Segunda Guerra Mundial, con el estado del bienestar, el proletariado, lo que era proletariado, ahora da otro salto. Accede a la vivienda, al coche y a las vacaciones. Se convierte en lo que algunos llamamos proletario propietario.
¿vale? Eso en España ocurrió con Franco. Franco, cuando empieza a construir viviendas y cuando empieza a dar vivienda social, lo que pretende es que el español sea propietario y lo consigue. Tiene una hipoteca, un televisor y la esperanza de que sus hijos van a vivir mejor que él. Y hasta aquí hemos visto la línea ascendente, ¿de acuerdo? Aquí termina la línea ascendente. A partir de este momento, muchos vayan a pensar que probablemente no, pero a partir de este momento ya comienza se comienza a aplanar la curva y comienza el descenso. No es un trabajo rápido, es un trabajo lento, pero es un trabajo sin pausa y en el que los actores políticos son muy, muy, muy importantes. Y muy, muy, muy importantes porque para engañar a la izquierda, al proletariado, al trabajador, a este colectivo que tiene clase, a este colectivo que depende de un salario, pero tiene vacaciones, tiene vivienda de propiedad, tiene un vehículo, no lo puede engañar desde la derecha, lo tiene que engañar desde la propia izquierda. Entonces, los partidos de izquierda son muy, 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 muy responsables y muy, muy, muy importantes. Ya en el último tramo del siglo XX, ese trabajador comienza a verse a sí mismo como clase media, ¿vale? Esto ya, la clase media, la que prácticamente mantiene el Estado. Ya no se siente proletario, aunque sigue dependiendo de un sueldo, compra a plazo, vive endeudado, compite en lugar de solidarizarse, aspira a ser un burgués, pero sigue siendo un asalariado. Y esto es lo que la izquierda se da cuenta. ¿Por qué el trabajador no puede seguir progresando? Porque si no se convierte en un burgués. Hoy ese mismo ciudadano vive otra mutación. Ha perdido derechos, estabilidad, expectativas. Y esto es una realidad. Esto es una realidad. Esto ha ido pasando en los últimos prácticamente 10, 12, 15 años. Tiene un móvil de última generación, pero no tiene ahorros. Tiene libertad formal, pero ningún control sobre su tiempo ni su futuro. Y esta nueva clase social la vamos a llamar el precariado. El precariado. Después del protoburgués, antes de llegar a que el esclavo pasa a súbdito, el súbdito y toda esta cadena que hemos ido diciendo, ahora la clase media comienza a transformarse en precariado. El paso del protoburgués del siglo XX al precariado del siglo XXI no ha sido casual ni espontáneo. Es el resultado de un proceso técnico, ideológico y estructurado en varias fases, cuidadosamente ensambladas. La destrucción del empleo estable mediante la automatización es uno de los factores más importantes. Las máquinas sustituyen primero a los obreros, luego a los técnicos. Ahora eso ya se inició. Las máquinas sustituyen a los obreros. Eso es la automatización. Pero ahora viene la segunda fase con la inteligencia artificial. Y con la inteligencia artificial se van a empezar a sustituir ya obreros, muchísimos más obreros, pero también afectará a los obreros de cuello azul. ¿Vale? No se trata solo de eficiencia, sino de control. Menos empleo significa más obediencia. ¿Por qué? Porque al haber menos empleados, tú destruyes al colectivo, destruyes su fuerza bruta. Los gastos aumentan, el margen de seguridad desaparece y el ciudadano, al fin y al cabo, se vuelve más frágil. Los empleos precarios se normalizan, contratos temporales, falsos autónomos, trabajos de plataforma. La estabilidad laboral se convierte en un lujo y la incertidumbre en una norma. El estudiante se convierte en un parado encubierto, un parado perpetuo, ya que la educación superior ya llegamos a un momento en el que no garantiza el empleo. Aparecen figuras como el aprendiz eterno o el estudiante perpetuo. Jóvenes atrapados en ciclo de formación sin salida laboral real. Las redes sociales reemplazan el contacto humano, fragmentan la conciencia colectiva y crean las burbujas de información. La vigilancia es constante y autoinducida. No hay comunidad, solo conexión. El precariado no tiene ni ideología, ni representación, ni horizonte. Es una clase sin voz, sin bandera, sin relato propio, incapaz de organizarse, pero potencialmente explosiva. Por tanto, hay que controlarla. Vaya a ser que tomen conciencia de clase y se unan, porque si se unen, son peligrosos. Entonces, claro, hay que controlar a esta nueva clase.
Y para el control se utilizan las tecnologías NBICS, nano, bio, de la información, cognitivas y sociales. No solo vigilan el cuerpo, ahora penetran en la mente. Rediseñan la conducta, manipulan el deseo. El panóptico, la sociedad panóptica, ya no es una torre de control en un centro de trabajo o en una cárcel. Es un teléfono, una aplicación, un perfil de datos. Este ecosistema convierte al individuo en un sujeto funcional, medible, predecible y obediente. Es lo que Julio llama, es el objetivo, es la AGI, conseguir la inteligencia artificial general. La libertad se redefine como la capacidad de adaptarse a lo inevitable. La sociedad ya no necesita cárceles, necesita algoritmos. Una línea de investigación particularmente reveladora apunta al uso de la genética como herramientas de sometimiento. Ciertas variantes del gen HTR2A vinculadas a la regulación de la serotonina parecen correlacionarse con una mayor propensión a la obediencia y la conformidad social. Asimismo, se estudia cómo niveles bajos de testosterona pueden asociarse con actitudes más sumisas o acomodadicias. La feminización de los chicos en la escuela pública, por tanto, entendemos que no es casual. La feminización, la pérdida, la desvirilización de los chicos, con tanto boom que se le da al LGTB y a todo esto, pues hay que ser crítico y darse cuenta de que esto es lo que se hace en la escuela pública y al profesor, pues hay que ser duro con los profesores, ¿vale? Igual que al corrión perdigón, al profesor hay que ir a por él y dejarle bien claro lo que puede hacer y lo que no le puede hacer a nuestro hijo, ¿vale? Esto tiene que quedar meridianamente claro. El punto final de este proceso no es solo el precariado, sino una nueva forma de ser humano adaptado a la orden dominante, el Homo servus, que será una clase biopolíticamente diseñada, genéticamente manipulada, psicológicamente dócil, económicamente frágil y socialmente sustituible. No piensa en términos de comunidad, sino de supervivencia individual. No lucha, se adapta. No exige, se resigna. Está formado para obedecer sin necesidad de castigo. Vive en libertad controlada, en abundancia, precaria y en eterno presente. Y es el súbdito perfecto del siglo XXI. Ese súbdito perfecto se está formando en los institutos españoles, en la educación pública, cada día. Tenemos que ser exigentes con el sistema. Tenemos que exigirle a los directores y a las directoras de nuestro centro. Si tenemos que utilizar la violencia, gente que viene de otros países y no acepta esto para sus hijos, utiliza la violencia. Nosotros no tenemos que ser menos. El precariado es así el producto de una ingeniería social a largo plazo. Vive libre pero no tiene soberanía. Tiene voz pero no discurso. Tiene conexión pero no comunidad. No representa una amenaza organizada, pero sí un recurso útil, barato, intercambiable, silencioso. Y el ciudadano, con esto, ha vuelto a la casilla de salida. Ya no es esclavo, pero tampoco es libre. Y ahora nos preguntamos, ¿pero qué ha hecho el gobierno y los actores sociales para traernos hasta aquí? Pues yo te he listado una serie de cosas que han ido haciendo a lo largo de los años y tú me vas a decir en los comentarios si tengo razón o no tengo razón. Vamos a empezar por el punto que yo he llamado punto número 1 y el más importante, que no es otro que la destrucción del sistema educativo. Reformas educativas continuas han destruido el sistema. Aumento en la segregación, alta tasa de abandono temprano. En 2019 se alcanzó en España el 17,3%, la más alta de la Unión Europea. Es evidente que esto está contribuyendo a una formación menos crítica y más alineadas con los intereses del poder establecido. Para que esto sea una realidad, también, por supuesto, la selección del profesorado es fundamental. No puedes poner a profesores críticos, no puedes hacer pruebas de selección realmente competitivas en las que selecciones a los mejores. Tienes que coger a la mediocridad y tienes que intentar fomentar que esos profesores carguen hacia un lado del espectro político para que apoyen tu mensaje y no sean críticos. Es decir, tú para tener una escuela en la que formas tontos necesitas formadores de tontos que fueron formados por tontos. No necesitas a los listos. A los listos no los necesitas. Los listos pueden ser críticos y son peligrosos para el sistema. Y yo de esto sé un poco bastante. Y a causa de esto
he tenido muchísimos problemas. El fomento de las leyes LGTBI y el feminismo. Yo te voy a hacer una pregunta únicamente. ¿Fomento del LGTBI y el feminismo sería avance en derechos civiles o crees que es una imposición ideológica para limitar la libertad de expresión y el pensamiento? Respóndeme en los comentarios. Respóndeme. Déjamelo bien claro. Elías, te estás equivocando. La libertad. No, no éramos libres antes. Pues lo que se busca ahora es limitar al disidente. ¿Y cómo lo limitas? Con el discurso de odio. Está todo. No hay puntada sin hilo. No hay puntada sin hilo. Luego viene la protección a los ocupas, con lo que se afecta a la propiedad privada. El derecho a la vivienda, que es un derecho constitucional, ha sido literalmente dinamitado. Bueno, y después te vienen los jóvenes, los muchachitos, los chavalines, diciendo que encima ellos quieren ahondar en esto, ¿no? Pues, claro, como han sido adoctrinados en el colegio, es que esto hay que pararlo, es que esto hay que pararlo en algún momento, esto hay que pararlo en algún momento. En algún momento hay que poner pie en pared y hay que empezar poniendo pie en pared en el sistema de adoctrinamiento público. El cuarto punto que yo te he querido marcar ahora es la subida del salario mínimo interprofesional, porque claro, mucha gente dice, no, porque no es justo. Mira, el país tiene que ser competitivo y una cosa es la industria, la competitividad, competir en un mercado global. Pero si tú subes por ley los salarios mínimos interprofesional, ¿tú qué consigues? Pues que desde 2018 el salario mínimo interprofesional ha aumentado un 61%, alcanzando los 1.080 euros en el 2023. ¿Y por qué no subirlo a 3.000? Sin haber llegado a esas cotas, ya se ven los efectos perversos en la creación de empleo y en la competitividad empresarial. Los empresarios tienen que despedir y automatizar, y a esos despedidos se les convierte en parte de la red clientelar del Estado, a través de paguitas. Y a los que se quedan trabajando, esa subida ha entrado ya en territorio donde les toca tributar más, esa subida se la queda al gobierno y el trabajador es precariado aún más precario. Yo te voy a preguntar, ¿qué pasa entonces con el salario mínimo interprofesional? ¿Era bueno? ¿Era malo? ¿Había que subirlo? ¿Había que...? Pues plántatelo. A ver si al final los que estábamos en contra teníamos razón o no. Luego el reparto de las horas laborales, las horas de trabajo. Se ha propuesto una reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales, cuando el gobierno lo que debe trabajar es para conseguir que haya más horas laborales en el país, que se trabaje más, que haya más trabajo. Lo que hacen es repartir, lo cual ahonda más en la precarización del trabajador. Inmigración y políticas de regularización. Y yo te pregunto, ¿vienen a pagarnos la pensión o los traen para lumpenizar cada día más nuestra sociedad cohesionada y pudiente? Yo creo que claramente los traen para lo segundo. Ya tú me dirás. Destrucción de materia productiva. Leyes como la Ley de Protección de la Naturaleza o la tala de olivos para poner placas solares tienen impacto en sectores productivos tradicionales. ¿Tú qué opinas? ¿Tengo razón o estoy equivocado? O sea, todo lo que tiene que ver con el ecologismo, con ONGs, con todo lo que tiene que ver con aludir a los sentimientos, al final es un arma utilizada por estos partidos de izquierda para engañar a sus votantes, porque nosotros los de derechas no los vamos a votar en la vida. Es para engañar a los suyos. Engañan a los suyos. Háztelo mirar. Control de redes y publicidad institucional. El gobierno ha incrementado su presencia en medios digitales y redes sociales, utilizando la publicidad institucional para promover sus políticas, influir en la opinión pública y limitar diversidad de perspectivas en el espacio digital. Es el único objetivo. Y ahora nos vamos a salir de las políticas del gobierno. ¿Qué han hecho los sindicatos? Pues tienen un rol, pero no lo están cumpliendo, lo cual tiene consecuencias muy, muy graves, como son la pérdida de la conciencia de clase. Recordamos la primera parte del vídeo. La conciencia de clase es fundamental. Los sindicatos han conseguido que se pierda la conciencia de clase. Comisiones Obreras y UGT se han alineado con las políticas gubernamentales. Esto está contribuyendo a la erosión de la conciencia de clase y la capacidad de movilización laboral.
ya no solamente hacen falta actores sociales, ya lo único que faltaba para acabar de reventarlo todo es que además hubiera influencers que teóricamente están contra las políticas del gobierno, que incluso se han marchado de España para no tributar, pero que se equivocan al lanzar el mensaje y lanzan un mensaje contra los logros sociales previos. Se ha identificado una tendencia entre ciertos influencers a cuestionar o minimizar los logros sociales alcanzados por generaciones anteriores, como las pensiones. Este discurso está debilitando la solidaridad intergeneracional y la valoración de las conquistas sociales históricas. En conjunto, estas políticas y tendencias podrían estar configurando una sociedad más controlada y menos equitativa, alineada con las características de una sociedad panóptica y consolidada, y la consolidación del precariado como una nueva clase social. Discursos como el de Wall Street Wolverine pues pueden ser muy combativos ¿contra qué? Contra lo que queda en pie todavía que no deberíamos perder. Pues, Víctor, te estás equivocando. El mensaje no es ese. Eso que queda en pie, vamos a intentar mantenerlo en pie. Pero no es el mensaje. No es el mensaje. Porque el R78, los políticos afines a la agenda, saben que el colectivo más numeroso que les puede tumbar sus políticas en unas elecciones es el colectivo de jubilados. Pero saben que ese colectivo va a pasar a formar parte de la historia en un futuro cercano, por naturaleza propia. Y ellos tienen una visión temporal más a largo plazo. Y dicen, bueno, vamos a ir durmiéndolos, los vamos paniaguando, que no se nos rebelen. Y tu discurso va contra uno de esos logros que todavía está aguantando porque todavía los jubilados tienen conciencia de clase y mantienen las características que hemos ido enumerando, que la gente joven ha ido perdiendo gracias a esta labor de gobiernos autoritarios de izquierda y también de derecha, por qué no decirlo, afines a la Agenda 2030. Señores, sean responsables con la educación de sus hijos. Exijan a los directores o a las directoras charos que hagan sus funciones. No permitan que les den charlas de género. No permitan que les expliquen a las niñas cómo denunciar a los niños cuando sean mayores. No permitan que les den a los chicos charlas sobre LGTBI. Hay que luchar para proteger a lo que nos hace luchar cada día, que no es otra cosa que nuestros hijos.